Bueno, lo nuestro es muy breve. En nombre de Editorial Planeta, la verdad que hoy es un día especial. Es como llegar a ponerle el puntito a la I después de un largo recorrido. Ustedes saben que Carlos Lizcano durante muchísimos años ha publicado con Planeta y nos unía una amistad en silencio, porque el vínculo era cuando enviaba los manuscritos, los leíamos, intercambiábamos y lo publicábamos. Con el correr de los años, yo dejé de ser una alumna, una lectora, y pasé a ser una compinche. Y el año pasado nos visitó para anunciarnos su despedida. Y bueno, como somos muy optimistas, le dijimos: de ninguna manera te podés venir a despedir sin más, sin dejarle algo a los lectores, algo de lo que hemos ido construyendo juntos. Y además también, cuando este hombre llegó a la oficina, venía cabizbajo, y yo dije: no, de ninguna manera. Alguien que sabe que ya no va a estar, tiene que dejar una huella de ese momento intenso que está viviendo. Y así se lo comuniqué, fue como un desafío, yo no sabía cómo iba a reaccionar, y me dijo: bueno, déjame que lo piense, porque no venía con esa intención. Bueno, a los pocos días, creo que fue, ¿no? O a los 2 días, me llama y me dice: lo voy a hacer. Y la verdad que eso nos llenó de energía a los editores, a todos los que trabajamos con Carlos en estos años, y supongo que también a él, porque empezó un intercambio en torno al libro, a la cubierta, a todo lo que ha ido construyendo en este tiempo, y el resultado que ven hoy es es el mejor no escribas. ¿Qué significa mejor no escribas? Bueno, significa para todos: sigamos leyendo y sigamos escribiendo. Y en el caso de Carlos, creo que más que nunca desnudarse como escritor y creador. Así que, Mónica, a ti y a los familiares que están presentes, les queremos agradecer porque este es un tiempo de creación juntos, y que creemos que, así como para él fue importante, para nosotros también como editorial es muy importante. Un autor, un escritor, es lo que deja en sus libros, en sus palabras, y creemos que a través de la obra de Carlos hay mucha tela por cortar. Como estudiante del IPA, del cual soy hoy, creo que es de esos escritores que todavía no lo han descubierto, y bueno, como ha pasado con Feliberto, con Onetti, con tantos otros, va a adquirir un reconocimiento a nivel nacional con más fuerza, así como lo ha tenido en el exterior, ¿no? Entonces, esto es una invitación a leerlo, a comprenderlo y a desentrañarlo. Así que para los que escriben, para los que leen, recorrer estas páginas es mucho más que leer a Carlos Lizcano. Así que gracias en nombre de Planeta, y gracias, por favor, a la Asociación de Profesores que nos integra en sus jornadas, y es un honor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los que se suman a esta jornada. Gracias a Mónica nuevamente por habernos dado a Óscar y a mí esta distinción de presentar este libro póstumo de Carlos Lizcano, y a Planeta, por supuesto, por haberlo publicado. A mí me costó muchísimo organizar qué decir en una presentación de Mejor no escribas, dadas sus características. Hoy se hablaba de ese lugar un poco indefinido a veces de los géneros literarios que tienen algunos textos hoy. Creo que este texto da cuenta de eso, pero tal vez no haya tantas dificultades para quienes conocen este proyecto literario que Lizcano causó ya hace muchos años, tal vez me atrevo a decir toda la vida, y que tiene que ver con esa construcción del escritor. Él mismo llamó así a ese proyecto, la construcción del escritor. Y Mejor no escribas es parte de eso. Es el último libro publicado hasta hoy que va en esa dirección, y que tiene muchos antecedentes de otros textos que han reflexionado en su obra sobre la escritura y sobre el acto de escribir. Me refiero, para nombrar algunos de ellos, al escritor y el otro, a Vida del Cuervo Blanco, al escritor indolente.
Me tienta en realidad utilizar un par de expresiones del propio Liscano para definir este texto. Hay un momento en que él habla de la escritura como un deambular y bueno, y eso me lleva a esa relevancia que para él tiene el acto de escribir como lo que más importa. Es decir, más que lo escrito, es el acto de escribir, es la escritura como acto lo que define al escritor. Y en otro momento habla de una escritura de bagatelas. Y yo creo que aquí, como en otros textos, hay una búsqueda porque la palabra se despoje, se mire a sí misma en su mínima expresión. Es una palabra que permanentemente deconstruye su capacidad de referir el mundo, ¿no? Porque cada palabra en definitiva es el mundo. Y por eso se vuelve en cierta forma irrelevante lo que se cuente, lo que el lenguaje diga. Ahora, al mismo tiempo, esta suerte como de nominalismo, este juego de que las palabras se enrollen y se muerdan su propia cola, si es que las palabras tienen cola, ha convivido de manera muy sostenida a lo largo de su obra con la presencia del autobiográfico, que también forma parte de este libro. Yo creo que como dos formas de una misma búsqueda identitaria. Y en esa línea, en la línea de pensar lo autobiográfico, para presentar mejor No escribas, pensaba en las vinculaciones de este libro con el diario, ¿no? El diario personal, que algo tiene de eso. Cuando nosotros hablamos de un diario, bueno, estamos hablando de un género muy libre, ¿no? No hay prácticamente reglas para poder caracterizar el diario personal. Tal vez la única marca que lo identifique sean esas entradas, ¿no? En este caso, esos pequeños capítulos que van construyendo, que se van sucediendo en Mejor no escribas, y que van fragmentando el discurso a partir de una multiplicidad de presentes y de estados de ese yo. Y bueno, y te das cuenta de una escritura que acompaña los días. Yo diría más bien de una forma de vivir con la escritura y desde la escritura. El diario, bueno, acompañó también la obra de Liscano en distintas modalidades, ¿no? Ya tendríamos que empezar hablando del diario de la cárcel, del diario que luego él escribe en Suecia, es decir, esa primera forma del diario que no se formuló inicialmente para hacer un texto publicado, o por lo pronto esa publicación estaba muy difusa en su momento de escritura, y que iban acompañando a su vez la escritura de otras obras y de otros textos. Claro que después tenemos a lo largo de su carrera una serie de diarios con distintas modalidades. Tenemos los diarios que fueron hechos claramente para ser publicados. Tenemos otros que se escribieron para ser póstumos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los llamados cuadernos Esselte, que Liscano escribió hasta el final de su vida y que, bueno, algunos hemos tenido el privilegio de leer y que en algún momento se plantean como diarios póstumos. En este caso nos enfrentamos a un libro con una estructura en dos partes y que propone en este juego con la forma del diario una cronología en reversa, diría yo. Porque todo indica que la primera parte, que el texto de los primeros capítulos resultan los más recientes en el tiempo, ¿no? Es decir, el texto arranca por el final, por lo escrito en el último periodo. Y ahí se menciona la enfermedad, se habla de los 74 años de edad, pero luego en la segunda parte, y eso me lleva a esta idea de la cronología en reversa, en la segunda parte se menciona en determinado momento que tiene 67 años, así que es eso, es como ir hacia atrás. Y me parece interesante esa carta de presentación en el comienzo
de empezar por el final de la vida, porque más allá de que la escritura de este libro, según conozco, se nutrió en gran medida de textos inéditos escritos en distintos momentos y en distintos años, el periodo de escritura es amplio, en su publicación queda ligado a esas circunstancias de la última reflexión, ¿no? de la mirada en retrospectiva de una vida ya vivida, valga la redundancia. Y esa organización pienso que puede ser una buena metáfora de esa mirada en retrospectiva a la que nos conduce un libro póstumo. Quiero mencionar un par de aspectos, nada más. El primero tiene que ver con algo que me llamó la atención, sobre todo en la primera parte, que es el uso de la segunda persona del singular. Hay un tú en esos primeros textos, en esos primeros capítulos. Y yo pensaba, bueno, si yo tuviera que asociar la literatura de Liscano a las personas gramaticales, diría que es una obra que se ha organizado a partir de la primera persona y de la tercera persona, ¿no? La primera porque su escritura es una escritura del yo, y la tercera porque, está ese modelo literario que lo acompañó a lo largo de los años y que fue siempre la búsqueda de la autonomía del lenguaje, ¿no? Es decir, de la construcción de un espacio autónomo de la palabra que sea lo otro del mundo. Sin embargo, en Mejor no escribas aparece ese tú de manera recurrente en la primera parte, como si en este último intento el hombre de la soledad construyera ese impulso de salir de sí y comunicar. Con esa ilusión que no lo abandonó nunca y que aparece en distintos momentos de su escritura. Porque en realidad ese tú a quien le habla es a un escritor incipiente. Esta aparición va de la mano de la aparición del lector. Y quiero leer solamente algunos ejemplos que dan cuenta de esto que me llamó la atención. Hay una cita que dice: si te interesa escribir, piensa en Bartleby, piensa en Gregorio, en Molloy, en Giovanni. Tal vez vas a tener una vida similar a las suyas. ¿Es eso lo que querés? Hay otro momento que dice: si estás pensando en escribir, no lo dudes. Ponete a la tarea enseguida. Otra: pero escribe, igual no te va a salir. No escribas, nunca escribas. Y desde esta perspectiva creo que podemos resignificar el título de este libro, más allá de lo anecdótico que involucra a Oscar, que supongo que mencionará algo al respecto. Bueno, vos verás qué haces con el pudor. Entonces la escritura es finalmente, creo, no solo un soliloquio, sino también un diálogo que incluso se había pasado inadvertido. Hay una parte que dice: dejemos esto de lado por ahora, y entre paréntesis se aclara: dejemos. ¿De dónde sale ese plural? Esta idea del tú, en la primera parte, me parece que también dialoga en la segunda con un contraste que en algunos capítulos aparece entre el escritor principiante y el escritor, podríamos decir, con oficio, ¿no? Y que creo que es también parte de esa mirada en retrospectiva de una vida dedicada a la escritura y de distintas etapas por las que el propio Liscano se mira en retrospectiva. Liscano establece una diferencia entre el escritor principiante, ¿no? ese tú, que también lo incluye a él mismo en sus orígenes, que es un escritor que cree poder decir lo propio, lo que aún no ha sido dicho. Y por otro lado tenemos a ese escritor avesado, a ese escritor con oficio, es decir, el que toma conciencia de su pequeñez, el que entiende que lo único que resta es escribir mal
esa es una idea que aparece en el libro, es decir, escribir sin pretensiones y repetirse. Entonces esto de comparar al escritor ingenuo con el experimentado, creo que también es propio de un libro de cierre como es este. El último aspecto que quería mencionar tiene que ver con un tema que aparece de manera recurrente y algunas de las intervenciones de esta jornada creo que van a ir en esa línea, que es la escritura y la lectura como dos caras de una misma moneda. La escritura es para Liscano un homenaje a la literatura, a esas figuras que admiramos por lo que nos han dado a través de la palabra. En un momento él dice, no se escribe contra la tradición, sino para integrarse a ella. Y en el capítulo 5 se recurre a una serie de personajes que han resultado un poco emblemáticos en su literatura. Algunos de ellos ya los mencioné, ¿no? Barleby, Gregorio Samsa, Molloy, Giovanni Drogo, que es el protagonista del Desierto de los Tártaros, de Dino Buzzati. Y es significativo, me parece interesante señalar, como un escritor que durante una parte importante de su trayectoria se ha negado a contar historias, aunque las tiene, y muy buenas por cierto, pero ha habido un afán muy antimimético, es decir, de búsqueda porque la literatura no refiera el mundo, y sin embargo recurra a estos mundos ficcionales tan sólidos como son esos a los que pertenecen estos personajes que acabo de mencionar. Entonces me preguntaba, ¿y quién es el personaje de su propia literatura? La construcción de Liscano, me respondo. Y todos tienen elementos en común. Son personajes solitarios, en general en estado de inacción o en estado de espera. Y al mismo tiempo esa inacción y esa espera resultan formas de conocimiento. La tensión entonces es entre la quietud, ¿no?, como una especie de estado puro, y el movimiento entendido como actitud de búsqueda. Yo creo que en Liscano es un quedarse quieto un poco rumiante, ¿no? Porque en esa aparente quietud se van masticando esas preguntas constantes que lo acompañaron. Entonces el movimiento creo que sería la lectura conduce a la escritura y esta devuelve a la lectura de lo propio y a la relectura de los otros. Pero esta segunda lectura marca la distancia entre los maestros y el discípulo. Mientras la condición del escritor la adquiere el acto de escribir, independientemente de la calidad estética de lo escrito, porque se habla de un oficio, se habla de una ética, más que de una estética, al hacer esa afirmación, digamos que la condición de este escritor leíble es para Liscano restringida y pertenece a aquellos que merecieron a lo largo de toda su vida una enorme admiración. Y quiero terminar mencionando el tema de la muerte, que también aparece en este libro y siempre se utiliza con eufemismos. Cito una parte, dice, es lo único que te queda, evitar el dolor en el desierto sin fin. Así hasta que llegue el día o la noche de cruzar el río oscuro. Cuando el barquero me pida la moneda, le diré, no tengo moneda, te ofrezco a cambio mi obra desierta. Bueno, yo creo que este libro es la manera de transmitir que la literatura exorciza, en definitiva, de la mejor manera, ese temor, ese miedo a la muerte. Gracias. Bueno, los agradecimientos de orden ya están hechos. Por cierto, a Mónica y a la editorial que nos autoriza a hablar sobre este libro. Tal vez afortunadamente algunas de las cosas que tenía para decir ya las dijo Gabriela, así que podríamos pasar a la mesa siguiente, que además la inauguro yo. Entonces ahorramos algo de energía y de tiempo. Puedo, con algunas anotaciones que me había hecho, conversar con puntos
que Gabriela planteó en su exposición. La primera idea que se me ocurrió, claro, es cómo se hizo este libro. Y por cierto que me daba ganas de hablar de eso, pero tengo un problema, que yo tengo muy claro, o relativamente claro, cómo se hizo la segunda parte de este libro. No tengo para nada claro cómo se hizo la primera. Por lo tanto, puedo decir alguna cosa sobre lo que sé y abrir el cauce de lo que no sé. Bueno, no soy como Feliberto, voy a decir lo que no sé. No voy a decir eso, pero bueno, queda una cosa para averiguar, para investigar. Me consta que esa segunda parte del libro, que dice empezar en algún sitio, tiene una fecha absolutamente precisa, que es 10 de septiembre de 2016. ¿Cómo sabe este hombre? Es para impresionar. Digo, no voy a decir la hora, pero de tarde. De 10 de septiembre, de tardecita. Está muy claro, y Gabriel es una alusión a eso, hay un desprendimiento de uno de los cuadernos esceltes. Los cuadernos esceltes son unos cuadernos suecos, el nombre es sueco, no sé si unos cuadernos como caserianos, cuadernos, ¿cómo se llamaban acá? No, pero eran las hojas Tabaré, había un cuaderno Tabaré, no, bueno, había un cuaderno, como si fuera un cuaderno Tabaré, capaz que lo regalaban en la escuela. Bueno, él tenía unos esceltes y supongo, tenemos que ir a lo de Mónica, a hacer la peregrinación, a ver los esceltes de distintos tamaños, en algunos escribía, en otros dibujaba. Y ese 10 de septiembre de 2016, dije tardecita, se desprende del cuaderno escelte hacia otro soporte, el que llama la libreta mexicana, un texto que rápidamente, a lo largo de 4 días, escribe. Y ese es son las 5 primeras partes de la segunda parte de Mejor no escribas. Cuando él dice empezar en algún sitio, quien ha leído, pero bueno, eso es un privilegio, como dice Gabriela, los cuadernos esceltes, es decir, el lugar de donde viene ese empezar, sabe que en ese septiembre de 2016 Carlos Lizcano está reflexionando sobre su regreso a Montevideo. Es un momento dramático, es un momento además existencialmente dramático. Hace unos meses que había muerto María Karma, y él se está preguntando sobre la licitud, sobre la oportunidad, sobre la felicidad de haberse vuelto. Y la pregunta implícita y explícita es si no debió quedarse en España, más precisamente quizá en Cadaqués. Ese planteo es vital para lo que va a desprender y a escribir en ese primer momento, que es el cuaderno, la libreta mexicana, y en su prolongación, que va a ser lo que él llama durante mucho tiempo escritor pensado, para hacer otro alarde de precisión y de erudición y de pedantería. 9 de mayo del 2019 termina de escribir Escritor Pensado. Y ese es el final de Mejor no escribas, con matices en los cierres, porque el tiempo pasa y porque las condiciones del hombre van cambiando, y algunas radicalidades también se van dejando de lado. Si puedo, y creo que no lo voy a poder hacer, hablaré de los finales, de este final y del final que tenía Escritor Pensado cuando lo escribió. De manera que eso diría la reflexión sobre la muerte, pero claro, es la reflexión sobre la muerte de María Karma, y esa también la reflexión sobre las vidas que fueron, sobre las vidas posibles, lo que hubiera sido si no hubiera venido, si no hubiera, en el momento en que regresó al Uruguay, no hubiera vuelto al Uruguay y se hubiera quedado allá. De manera que ahí se empiezan, no es el primer momento, o es el segundo, o el tercero, o el quinto, o el 20º
privilegiésimo momento en que él se plantea esa diversidad o esa diversión de vidas que tuvo y que pudo haber tenido. De manera que, bueno, eso como origen del libro me plantea algunos asuntos. E insisto, sobre la primera parte solo tengo la certeza de lo que dice al principio y de lo que se desprende también tramposamente de los cuadernos laterales, de los cuadernos SELTE. El 1 de abril del 2023 terminó Mejor no escribas. El 2 de abril lo recibió Claudia Berger. Esa es la primera parte de la primera parte, y el resto, como dice Gabriela, no sé cómo fue pergeñado, pero sin duda fue una escritura que fue tomando de escrituras previas y que iban planteando la coherencia de esa interrogación que va a ser permanente, que va a ser constante, que es lo de la construcción del escritor. Que no puedo hablar ahora de la construcción del escritor porque voy a hablar dentro de 5 minutos de la construcción del escritor, ¿no? Esto es un papelón. Es decir, yo tengo que bajar. Ustedes se acuerdan de la zorra y el cuervo, que el cuervo se disfrazaba para engañar a la zorra, porque la zorra acopiaba comida, y bueno, yo voy a bajar, me voy a disfrazar como se disfrazaba el cuervo para engañarlos a ustedes. Y ustedes van a decir, es el mismo pelotudo porque dice las mismas pelotudeces. Sobre las otras cosas, yo claro, me gustaba empezar a hablar sobre los epígrafes. Por supuesto que me voy a saltear el primero, realmente por pudor. No puedo decir absolutamente nada de la dedicatoria. Sí puedo hablar, y eso es muy interesante, de la frase que inaugura el libro. Si escribo a la buena de Dios una frase, por ejemplo, él miraba por la ventana, esa frase es perfecta. Esa cita que pertenece al diario de Kafka, puede ser también decir el día y la hora en que Kafka escribió esta frase. 1911, ¿no? No me acuerdo, ahora ya me olvidé, 9 de septiembre de 1911. Está en el diario de Kafka. Carlos no la tomó el diario. En principio, él la lee de un libro de Maurice Blanchot, de la literatura y el derecho a la muerte, nada menos en este título. Él la ve primero en el libro de Blanchot, ve la cita, queda fascinado por la cita del café, queda fascinado por la palabra de Blanchot como yo, al que voy a volver a citar a Blanchot, además de Aristano, en mi ponencia. ¿Por qué? Porque Blanchot le da la clave del asunto. Blanchot, y tengo que leerlo porque no soy Blanchot, lo voy a leer en español, si se me permite. Blanchot nunca va a decir que esa frase de Kafka, o eso que Kafka dice que es la frase perfecta, él miraba por la ventana, es perfecta porque perfectamente representa la realidad. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa la realidad referencial de que alguien mire por la ventana? Si quizá nadie mira por la ventana. Pero la frase es perfecta, y lo dice Blanchot, porque él es su autor, porque gracias a ella él es su autor, y porque de ella obtiene su existencia. Eso lo toma Carlos del libro de Blanchot y escribe al final de la segunda parte: Kafka pensaba que él miraba por la ventana. Es una frase perfecta. Creo que quiso decir, el escritor es cuando escribe. No lo es antes de escribir, tampoco lo es luego de haber escrito. Solo lo es en el acto. Entonces, la frase es perfecta, esa o cualquier otra, porque crea al escritor, lo hace existir, aunque sea un instante. Esta es una de las claves de bóveda de una zona de la literatura de Carlos. No es toda la literatura de Carlos, no se pasó las no sé cuántas páginas reflexionando
reflexionando sobre este punto, pero sí se pasó muchas páginas reflexionando sobre eso. Entonces, en la Génesis, Kafka, los aforismos de Lel, ejemplo central en la creación del Iscar. El yo autobiográfico y los aforismos de Lel de Kafka para establecer la distancia entre el escritor y el otro. Estoy como comentarista salteado, yo también tengo que lo segundo que dialogaba con lo que decía Gabriela y que tal vez tenga sentido igualmente confirmarlo, afirmarlo. Los artistas de la espera. Bartleby, Samsa, Molloy, Drogo. ¿Qué nos dan los artistas de la espera? Y bueno, nos dan el sentido de la vida, la suspensión de la vida. El escritor en esa instancia, en esa situación, apunta a la pureza, a la santidad. El escritor se convierte en el escritor puro y en el santo que configura esa manera de esperar. Hay dos ejemplos más. Uno, qué horrible decirlo, ¿no? Que Carlos me lo debe, que es Abayay de Antonio Di Benedetto. En el cuento Abayay de Antonio Di Benedetto, que un sábado de tarde le dije, lee Abayay de Antonio Di Benedetto, leyó Abayay y dijo, ¿y ahora para qué seguir escribiendo? ¿No? Ese cuento extraordinario en que el tipo no puede bajarse del caballo, porque bajarse del caballo es la muerte, a él lo lleva a los estilitas. Y ahí encuentra una imagen formidable, que ahora no me acuerdo dónde estaba, y recurre a la imagen de los estilitas, los que vivían en la punta de la columna, que se subían a la columna y vivían ausentes de todo. Ahí está la imagen más perfecta de estos personajes, de estos personajes creadores, de un universo que ha abandonado en la suspensión de la vida misma. Ahí hay una gran construcción de Carlos. El otro ejemplo del que creo que nunca hablamos es obviamente La tercera orilla del río de Guillemara de Rosa. Ahí tenemos el otro estilita, pero en el agua. Digamos, ¿no? ¿Cómo se llamaría? Hidrolita, no sé. Pero digo, ese personaje que también se aísla del mundo, que no es exactamente la imagen de la muerte. Yo durante mucho tiempo pensé que el personaje de La tercera orilla del río era, pero no, es la suspensión de la vida, que es otra cosa. No sé mucho qué. El tercer punto, y vuelvo a citar a Blanchot, y aquí termino. El diario, ese libro en apariencia completamente solidario, a menudo se escribe por angustia y miedo a la soledad que alcanza el escritor por medio de la vida. Eso lo dice Blanchot en un genial ensayo que se llama La soledad esencial. Y ahí hay otra clave también, ¿no? En el diario es ese momento de comunicación, está implícita, está anidada, está metida dentro de la soledad del escritor. Hay una carta maravillosa que le escribe Feliberto Hernández a Amalia Nieto del año 41. Escribir, perdón, a ver si tengo la cita. Dice, me da más que nunca vergüenza escribir, le dice Feliberto a Amalia Nieto, pues si empiezo a meter las ideas o pensamientos en las cartas, voy caminito a quedarme solo como cuando escribo las otras cosas. No puedo seguir leyendo la cita, además sería más tortura. Hay que ir de vuelta a Kafka y al diario de Kafka y a esa fecha para encontrarse con la
referencia precisa que luego Carlos va a confirmar en el diario, porque ahí Kafka le está escribiendo una carta a su jefe, explicándole la ausencia, no puede ir porque se acostó tan tarde que no pudo levantarse y se siente mal. Y de esta doble vida, le dice Kafka, solo puedo salir por la luz. Y dice, este hombre dichoso y muy desdichado por ser escrito, se dice Kafka de sí mismo. Yo creo que todas esas afirmaciones, experiencias, Carlos las toma, y bueno, y ahí está, claro, uno de los momentos, me parece, importantísimos para este libro. Si me permiten, una última. Escritor pensado, la primera versión de la segunda parte de este libro, digo algo así. Mejor no escribas, termina así. Y última cosa, no es cierto que es mejor que no escribas. La primera parte terminaba rotundamente diciendo, mejor no escribas. Lo dicho, mejor no escribas. Y en el final de la segunda parte, no es cierto que es mejor que no escribas. Pero en Escritor Pensado agregaba, igual a nadie le importa si lo haces. Creo que Carlos se compadeció de nosotros y le sacó esa última frase. Por una vez en la vida se compadeció de nosotros y le sacó esa última frase, que ahora cierra, ¿quién va a decir? Con un momento de esperanza, guau, 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 que es no es cierto que mejor que no escriba. Y tampoco debe ser cierto que yo se lo haya dicho alguna vez. Él lo infirió de la cantidad de cosas que me mandó y que le tuve que leer. Porque digo, para eso están los amigos, decíamos en ese momento, claro. Y habrá deducido que yo nunca le dije mejor no escribas, tendría que haberle dicho mejor no te leo. Pero bueno, gracias, y no sé si las conversaciones le sirvieron de guía para disfrutar más